Bienvenidos a Docente 71, la entrevista. En este segundo encuentro tengo el gusto de entrevistar a la maestra Zuleima Holguín Velasco, docente y terapeuta. Estudió en la Universidad Autónoma de Puebla la licenciatura en Psicología. Asimismo, también estudió la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Biología en la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Posteriormente, estudió la maestría en Pedagogía en la Universidad Popular del Estado de Puebla. Actualmente trabaja como docente de educación especial en la Secretaría de Educación de Puebla, en los Centros de Atención Psicopedagógica para la Educación Preescolar, CAPEP, como parte de los equipos móviles y facilitadora de talleres para docentes en las unidades de orientación y capacitación para la inclusión educativa, UOCIE. Además, se desempeña como terapeuta infantil e individual, habiendo realizado diplomados en neuropsicología, psicoterapia y psicoterapia infantil. Y bueno, pues vamos a hacer esa entrevista un poquito más directa para irte conociendo. Ay, hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Y tú actualmente trabajas en el sector gobierno, ¿sí? En la parte de educación especial. Es correcto, amiga. Sí, soy docente de educación especial. Actualmente trabajo en un centro que se llama CAPEP. Somos poquitos en el estado, tal vez algunos no lo conozcan, pero bueno, somos de educación especial. Sí. Ok, cuando le escuchamos educación especial, pues nos imaginamos que ustedes tienen un centro educativo especial donde van los estudiantes de cierta edad en específico y ahí estudian solamente. O platícanos y explícanos bien qué hacen ahí en el CAPEP. Claro, mira, en educación especial actualmente pues hay varias modalidades. Ajá. La más conocida a lo mejor es USAER, y esta modalidad es equipos que llegan a la escuela y dan el apoyo. ¿Ah? También están los CAM, Centros de Atención Múltiple, que esa sí es una escuela en donde la condicionante, digamos, para que puedan acceder a ese servicio es que los alumnos tengan 2 discapacidades o más. Entonces, digamos que ese es un sistema aparte. Entonces, bueno, CAPEP pertenece un poquito más a este primer modelo que te mencionaba de USAER, en donde nosotros formamos equipos, BINAS, y vamos a las escuelas regulares, escuelas normales, y ahí nos incluimos para poder atender y dar servicio a todos los pequeñitos que requieran de nosotros, ¿no? Ya sea puede ser, sí, nuestra población principal, pues son personas con discapacidad. Nosotros ayudamos en la detección y el apoyo, pero también pueden ser alumnos con otras problemáticas. Ok, todavía existe esta imagen que tenemos de discapacidades físicas, ¿no? Pero estamos hablando de diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, estamos en esa transición, ¿no? Digámoslo así, cotidianamente llamamos discapacidades. Ahorita está entrando un nuevo término que se llama diversidad funcional. Ajá, pero bueno, lo seguimos conociendo como discapacidad, y pues sí hay varios tipos de ellas, y también sumados, vamos, ¿por qué no mencionarlo de una vez? También trastornos, ¿no? Trastornos, por ejemplo, de déficit de atención o trastorno de espectro autista. Entonces, bueno, nosotros atendemos una gama, digamos, de situaciones de vida, ajá, vamos a llamarlo así, y bueno, a eso nos dedicamos un poquito. Claro, también atendemos situaciones, pues hasta cierto punto menos severas, como problemas de lenguaje, problemas de conducta. Damos orientación a padres. Nuestra intención es apoyar directamente a los niños en el aula, ajá, con un enfoque inclusivo. Podemos dar talleres a papás, pláticas con ellos, orientaciones personales, pero también capacitación a los docentes. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una discapacidad y un trastorno? Porque casi siempre la gente decimos, no, es que tiene una discapacidad y ya, ¿no? Y tenemos este mal concepto que también viene el trastorno psicológico, ¿no? Y que van de la mano, pero no necesariamente. Creo que sí, es un tema bastante amplio. La verdad es que creo que da para todo un tema.
Generalmente estos términos pues son términos más médicos, de otras áreas como el área de psiquiatría o área de psicología, principalmente psiquiatría en medicina. Aquí en México y sobre todo en América, digámoslo así, en el continente americano, nosotros nos guiamos por el DSM-5. Bueno, este es el más actual en su actualización 2013, que ya viene la siguiente actualización, ¿no? Entonces, bueno, este manual es el que nos da una pauta, ¿no? Como para poder, sobre todo, ir identificando y los especialistas de esa área poder diagnosticar y trabajar muy bien. Hay mucha discusión actualmente, pero mucha, ¿no? Sí. Entonces, digamos que tradicionalmente conocemos las discapacidades, que es discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva, hay una, discapacidad física y por último la discapacidad mental. La discapacidad mental, ahí entrarían un poco más la situación de los trastornos. Y claro, hay una amplia gama de clasificación de trastornos mentales. Entonces, bueno, son esas, digamos, esas cinco grandes, ¿no? Clasificaciones, porque dentro de ellas, pues claro, también es como mucho de diagnóstico y de severidades, ¿no? De qué tan severo puede ser un trastorno o no. Ok, gracias, ya me queda un poquito más claro. Entonces, tú me dices que lo que estás haciendo son capacitar y formar equipos de trabajo para que puedan dar apoyo a los maestros y padres de familia, ¿sí? En este tipo de discapacidades y trastornos que se pueden detectar dentro de la aula, dentro del aula. Sí, vamos a decirlo de manera general, sí. En mi centro hay varias áreas, en CAPEP. Es diferente un poco la organización de un USAER a un CAPEP, a un CAM, porque son servicios diferentes. Entonces, en el que yo me encuentro, que es CAPEP, tenemos varias áreas. La primera área es de preescolar regular, es un preescolar que atiende a niños en edad de preescolar. Está el área de alterno también, esos son terapias, también con una gama de terapias que se le pueden dar. Se le llama alterno porque generalmente es en la tarde o es un horario diferente al horario escolar. Tenemos los equipos móviles compañeros que van a las escuelas, están digamos, repartidos entre varias escuelas de la zona y mi área, que es UOCIE, son unidades de orientación y capacitación para la inclusión educativa. Entonces, nosotros generamos cursos que damos a lo largo del año, principalmente capacitando en estas áreas a las docentes que gusten inscribirse, todo esto en el marco claramente de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros, nuestra línea es esa capacitación y ese apoyo, pero pues estamos dentro de la Secretaría de Educación. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, sí. ¿Y esta capacitación es solo para maestros de gobierno o también para escuelas particulares? Ambas se pueden inscribir. Y realmente nosotros manejamos esta convocatoria de manera libre. Algo importante también a mencionar es que nuestro centro está solo en el nivel de preescolar. Nosotros no accedemos a primarias, secundarias y demás niveles, solo estamos en el preescolar de nuestra zona, que nosotros nos encontramos en Cholula. Ok. Ya que tomaste el tema de preescolar, hay Sí. bueno, aunque ya es obligatorio que los niños entren a temprana edad, ahora sí que a empezar esta parte social educativa, pero todavía existen muchas familias y padres que dicen, no, 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 hasta la primaria, ponlo en la escuela, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y sobre todo en estas situaciones donde las familias quizás también se tiene que afrontar al tema de aceptar una discapacidad. Sí, sí, amiga, mira, realmente yo creo que la educación preescolar es muy importante, porque a lo largo de esos 3 años se desarrollan habilidades, ¿no? Es decir, para que nosotros podamos agarrar el lápiz de cierta forma, debemos de tener fuerza, debimos de haber rasgado, jugado con plastilina, tener fuercita en esos dedos, pero también que yo lo pueda manejar a voluntad. Entonces, muchas personas creemos
que es de manera pues muy natural, ¿no? Que se va a dar la escritura, pero la realidad es que no, necesitamos ciertos ejercicios antes de poder agarrar el lápiz, ¿no? A veces también se tiene mucho la creencia de que pues entre más jóvenes o más pequeños aprendan a leer y escribir es mejor, y la realidad es que podemos provocar hasta una confusión, ¿no? Ahí con las letras, porque hay procesos que tienen etapas. Entonces yo creo realmente que la educación preescolar es muy necesaria, se le tiene que dar el peso que es. También es la primera etapa, digamos, formal de la educación, y que ahí podemos hacer muchas cosas, ¿no? En esta primera etapa, poder detectar también signos de trastornos o de situaciones y poder intervenir desde antes. Entonces, de ahí la importancia de que, así la invitación, ¿no? El comercial, de que a los pequeños los inscriban de verdad desde el primer año, porque así tenemos tiempo de poder detectar, de poder invitar a los papitos, de poder generar un diagnóstico, pero en dado caso de que pues sean niños regulares, normatípicos, pues claro que tengan un desarrollo adecuado a sus hitos de desarrollo, ¿no? Entonces, sí, muy necesario, importante, no es jugar por jugar, o sea, sí tiene una intención educativa, Claro. Sí se generan experiencias sociales, que yo creo que eso es también muy importante, y yo creo que también lo vimos en pandemia, ¿no? Niños que no podían o no permitían que los tomaran de la mano, ¿no? O personas extrañas que se acercaran y lloraban. Entonces, creo que este acercamiento social es muy importante, y desarrollamos lenguaje, se desarrollan habilidades sociales. Bueno, hay un mundo de cosas que se desarrollan en preescolar, pero sí, para mí es muy importante este primer acercamiento a la escuela. De hecho, ya hablando como en realidades, ¿no? Hay papás que nos llevan a los niños, los meten a mitad del ciclo escolar de tercero, nada más para que salga el certificado de secundaria, perdón, de preescolar, perdóname, y va a pasar a la primaria, ¿no? Entonces, sí, saltándose esa etapa, que yo creo que a los pequeñitos, pues sí, les cuesta mucho también adaptarse a un entorno escolar, si no han pasado preescolar. Ok. Ahí el comercial. Sí, sí, claro, yo también coincido que la educación es muy importante y debe ser un conjunto entre los hogares y las instituciones educativas, porque no es solo es aprender historia, matemáticas, lenguaje, sino, como bien dices, habilidades físicas que tristemente se van a ir perdiendo con el uso de los equipos electrónicos. Pero bueno, eso ya es otra historia que Sí, claro, la podemos platicar más adelante, sí. claro. Oye, y entonces, ¿cómo se detecta o cuál es el proceso cuando se detecta algún estudiante con justo alguna discapacidad o trastorno? ¿Qué nos dice cuál es el procedimiento CEP, no? Más bien, esa es la pregunta. ¿Cuál es el procedimiento CEP, no? O sea, un docente posiblemente detecta algo. ¿Qué pasa? Sí, muy buena pregunta. De hecho, sí hay estándares, sí hay manuales. Nuestro centro tiene su propio manual de actividades, tenemos una línea de tiempo, etcétera. O sea, sí es un trabajo organizado, ¿no? Entonces, aquí también dependerá mucho de los días que vamos al jardín, de la disponibilidad de la escuela en la que llegamos, etcétera. Pero vamos a hablar de una generalidad, ¿no? Entonces, sabemos que al inicio del ciclo escolar, pues tenemos un periodo de adaptación, más o menos unos 15 días, un mes, en donde el docente, bueno, conoce a su grupo, digamos, preparan todo para el inicio del ciclo escolar, y empieza la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, las escuelas que cuentan con el servicio de equipos móviles, o en este caso de CAPEP o de USAER, pues nos podemos acercar nosotros como equipo móvil a observar en el grupo, apoyar a la educadora en sentido de, bueno, esto me parece una conducta, digamos, normal, aceptable, y esto ya es un signo de alarma, ¿no? Entonces nosotros, a la par de la educadora, vamos viendo cómo van evolucionando estos niños que empezamos a tener como en foco rojo. Supongamos, si hay una situación que no puede ser atendida solo con la intervención de la docente, entonces nosotros ya empezamos a hacer sugerencias, citamos a los papás, hacemos una entrevista. Entonces son como diversos filtros
que se van pasando para que este chiquito tenga la mejor oportunidad educativa, ¿no? Esa es la intención. Entonces, después de esta entrevista, pues damos sugerencias a papá, además podemos solicitar una derivación a un especialista. Nosotros tenemos una pequeña agenda, digámoslo así, de especialistas con los que se suele trabajar o que, bueno, son conocidos. También dependerá si el papá tiene algún servicio médico o si tiene recursos o no, eso también es variable. Okay. Pero para niños que sí tienen una discapacidad o un trastorno, se va a tratar de generar el diagnóstico. Nosotros como institución educativa no generamos el diagnóstico, o sea, de CAPEP no van a salir diciendo, este niño tiene tal cosa, no, porque nosotros somos de esta línea pedagógica educativa. Entonces nosotros tenemos que apoyar a los papás a generar un diagnóstico en dado caso de que sea necesario. Realmente hay casos también en donde los papás ya vienen con un diagnóstico, ¿no? Generalmente desde muy pequeños, si ya hay una discapacidad marcada como pues, ceguera o alguna situación de discapacidad física, entonces, física o motriz, pues claro que ya va a tener como su historial médico, ¿no? Y también hay los casos en donde tenemos que empezar de cero, en sentido de que los papás desconocen, es más que su hijo tiene una dificultad, entonces, bueno, tenemos que ir sensibilizando y generar ese diagnóstico con ellos. Posteriormente, hay ocasiones en donde en todo el ciclo escolar no se genera el diagnóstico y eso también es importante saber, y se los comentamos a las educadoras. A veces no depende de nosotros dar el diagnóstico, nosotros no lo generamos. Soy muy enfática, ¿no? En esta parte, que esa es una cuestión un poquito más médica, ¿no? Okay. Pero lo que sí o sí tenemos que hacer es atender al niño de manera pedagógica. Es decir, ¿no? Vamos a dar sugerencias, vamos a generar los apoyos, vamos a sugerir materiales, ¿no? Acercarnos a la educadora para que ella pueda, claro, darle una respuesta educativa al niño, independientemente del diagnóstico. Lo ideal es que se genere ese diagnóstico, sepamos qué es pues el nombre, ¿no? De lo que posiblemente tenga o sea su condición de vida, pero sí necesitamos también pues atenderlo, ¿no? Recordemos que en educación pues todos tenemos derecho a ella y pues en este caso la educadora pues es responsable del grupo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra intención es apoyar y que este proceso de inclusión, de que el niño forme parte del grupo y esté en las actividades, pues se pueda generar independientemente de la condición que tengan. Entonces, bueno, generamos el diagnóstico o no, bueno, eso dependerá de diversas situaciones. Okay. Y vamos haciendo pequeñas evaluaciones, ¿no? Tratamos de mantenernos en comunicación con la educadora, generamos hasta sugerencias escritas, ¿no? que le damos, también podemos solicitar la planeación de la educadora para hacer algunos ajustes, etcétera, ¿no? Y nos tratamos de involucrar pues en la cotidianidad de la escuela para ir generando pues un ambiente más armonioso para los pequeños con o sin condición de vida. Okay. Entonces, ustedes se dedican más a apoyar al docente. Sí, nosotros somos servicios de apoyo. Y digamos como un 30% de seguimiento a los padres, ¿no? O sea, como dices, les dan sugerencias y dicen, bueno, si usted quiere como profundizar en el conocimiento de su hija o hijo, pues este es el caminito y lo van acompañando, pero no, digamos, como al 100%, ¿no? Nada más Sí, como que te acompaño. sí, le damos ese acompañamiento, pero en definitiva nosotros no lo podemos hacer por ellos, ¿no? Claro. Porque al final eso también es, pues es hasta información sensible. De hecho, nosotros generamos un expediente del niño, que se va conformando de, pues, esta entrevista, a los padres, también podemos hacer un informe psicopedagógico, etcétera, ¿no? Hasta terminar en los ajustes razonables en las planeaciones de las educadoras. Entonces, es un proceso que, si bien es acompañado, no lo puedo hacer por el papá, ¿no? Entonces, como es información sensible, hay cosas que nosotros no podemos divulgar tampoco, ¿no? El expediente
es propiedad, digamos, del centro. Si el papá requiere el expediente por alguna situación, tiene que hacer un oficio para pedirlo, porque una vez más son datos sensibles y personales y sobre todo información de un menor, entonces pues sí hay que ser muy cuidadosos en esa parte, pero les damos el acompañamiento, ¿no? Tratamos de guiarlos y claro, cada papá, cada caso es único, diferente. Hay papás que a la primera van y buscan, es más, sin que nosotros les digamos, ellos ya buscaron 5 o 6 opciones, pero hay papitos que tal vez no tienen esa oportunidad económica o de otras situaciones, entonces pues a lo mejor ni siquiera se genera, ¿no? El diagnóstico, pero nuestra intención es apoyar al niño en la escuela, ofrecerle sugerencias a las educadoras y claramente sí acompañar a los papás también en el proceso. Ok, bueno, a ver, hay dos cuestiones aquí. Me hablas de educadoras, o sea, quiero entender que la mayoría de la población que atiendes es femenina en cuanto a Sí, maestras. sí, sí. Y qué tan, pues es que como docente también te pones un poquito en resistencia de por qué vas a venir Por supuesto, a revisar mi trabajo. por supuesto. ¿Cómo te ha ido en esa experiencia? Mira, bueno, sí, en definitiva, es, es poco común encontrar hombres en jardines de niños. Generalmente los hombres o los compañeros que podemos encontrar son compañeros de música o de educación física. Okay. No digo que no haya educadores, bueno, o docentes de preescolar varones, pero son los menos, ¿no? Menos, ok. Son los Sí, menos, o sea, generalmente son mujeres. Ajá. ok. Eso es por un lado. Por otro lado, completamente, amiga, en sentido de, eh, es difícil. Yo creo que a cualquiera, ¿no? A cualquiera, porque pensamos que están fiscalizando el trabajo. Realmente yo he tenido muy pocas malas experiencias, te voy a ser muy sincera. Qué Yo bueno. siempre he tratado como de enmarcar, ¿no? Así como enmarcar el trabajo, o sea, encuadrarlo en sentido de, Miss, yo no la voy a molestar en horarios que no sean meramente laborales. O sea, yo no le voy a mandar un mensaje en la noche o yo no le voy a pedir un documento a horas que no son, ¿no? Yo creo que de entrada también respetar nuestros tiempos laborales, ¿no? Claro. Por otro lado, pues yo siempre trato de acercarme desde el respeto, en sentido de, maestra, mire, o le explico, ¿no? Le explico, mire, vamos a elaborar, este caso es especial, muy especial, ajá, entonces necesitamos elaborar un expediente, va a estar conformado por esto, yo la voy a acompañar, ¿no? También en ese proceso, estos documentos no los va a hacer usted, me permite entrar a su grupo, es más, nosotros manejamos un cronograma, cuando somos equipos móviles, manejamos un cronograma y una bitácora. Ajá. Entonces, la intención es que tanto la directora como la educadora sepa qué días voy a estar haciendo qué cosas, ¿no? Sí. Entonces, como en ese apoyo, para que ellas también se organicen. Y de verdad que a veces yo no les hago comentarios, a menos que sean sumamente necesarios, o hasta las mismas educadoras me preguntan, ¿no? Como, oye, Zuli, ¿qué me recomiendas, no? O sea, ¿qué hago con este niño? Y ahí pues nos damos esa oportunidad de poder platicar, pero siempre desde el respeto, porque yo creo que somos expertas en nuestra área, ¿no? O sea, la educadora es experta en el trabajo con los niños en el grupo y yo puedo ser experta en el trabajo con discapacidades, ¿no? Entonces, creo que es más el apoyo. O sea, yo sí me pongo en el papel, o sea, a mí me gustaría que alguien entrara y me dijera, a ver qué estás haciendo o pásame, no, pues no me gustaría, ¿no? Sí, sí. La verdad he tenido pocas malas experiencias porque creo que he tratado de ser muy cuidadosa en ese aspecto. Hay educadoras que claramente no les gusta, pero yo trato de hacer como el énfasis como de, no, mis, vengo a ver al niño, no la vengo a juzgar a usted, ¿no? Y me evito el comentario de, ay, mis, usted debería, no, no, o sea, es como, bueno, el niño o la niña hizo esto, aquello, esto, y yo sugiero para el niño, ¿no? Entonces creo que, no, muy poco, y nunca han sido groseras, al Qué contrario, bueno. no, la verdad es que mis respetos
para los jardines en donde he estado. Claro, hay ambientes más agradables y demás, ¿no? Por muchos factores, papás, los compañeros, Instalaciones, sí, 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 claro. sí. Sí. Entonces, esa oportunidad de haber estado en diferentes jardines, pues en un año, pues estamos en 2 jardines, luego nos pueden cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, me ha hecho, pues sí, ser, o yo intento, ¿no? Ser como muy respetuosa. Yo no opino, no digo, no nada, a menos que me pregunten. Y pues yo creo que eso hace también el respeto para que sea más fácil poder comunicarnos. Ujú. Bueno, y también ahorita platicando suena como que Zuli él ha armado todo así toda su vida, pero tú vienes de todo un camino, digo, nos conocemos ya hace como 8 años más o menos, o Yo algo diría así, que hasta un poquito más, sí, amiga, un ¿verdad? poquito más, Mil, que Ya, sí. ya casi los 10 años, creo, no tanto, pero bueno, es que recapitulemos, ahora vámonos hacia atrás. Hacia atrás, claro. Entonces, tú terminas la segunda licenciatura, ¿sí? Sí, sí. En el BINE, me decías, ¿no? No, ahorita lo aclaramos ahí Lo porque aclaramos, a ver, tu segunda fue muy rápido. licenciatura, Sí, ajá, tengo doble licenciatura, ajá, yo las estudié al mismo tiempo. ajá, En las mañanas iba a la universidad en en la BUAP UAP, y en la tarde iba a la normal, pero en la normal, normal del estado de Puebla, ajá, que antes estaba en la 11 Sur. Ajá. ok. Entonces, sí, entonces, Perdón por la confusión, no, no se no vayan te a ofender preocupes. las otras escuelas. No, 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 no pasa nada, ¿no? Ok, Ahí. Ujú. ok. Entonces, eso, Ajá. ¿Y cómo, o sea, tú desde ese momento tú ya te visualizaste como maestra? no. No, 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 ¿O no. cómo llegas, cómo te llamó la docencia? ¿Cómo caíste en ese terreno? Mil pruebas. Claro. Bueno, yo creo que esto se remonta a mi infancia. Realmente creo que la docencia pues está presente en mi familia extensa. Tengo tías que también son docentes, pero hablando de mi familia nuclear, mi papá y mi mamá son docentes. Ok, Ellos ambos son docentes de telesecundaria, actualmente jubilados. Entonces, pues realmente yo crecí en un ambiente pues de docentes, ¿no? sí, Yo crecí con mi mamá, mis padres se separaron cuando yo era niña, pero realmente aquí sí el reconocimiento y todo a mi mamá, que fue una docente, creo yo, muy dedicada. O ok, sea, sí, yo sí recuerdo las tardes de, de planeaciones, ¿no? O las tardes de calificación de exámenes, o sí recuerdo ver a mi mamá leer, ¿no? Leer sus libros y preparar sus clases. O sea, realmente, es más, me llevaba, ¿no? A su escuela. Entonces, creo que de ahí la semillita, ok, principalmente de mi mamá, porque crecí con ella. sí, Entonces, cuando tuve la oportunidad de elegir qué estudiar, yo soñaba con psiquiatría, ¿sabes? O sea, ese era ok. como, no sé, no sé qué me imaginaba más pequeña, pero sí tengo ese recuerdo de, no, pues psiquiatría, ¿no? O sea, ese era mi sueño dorado. Entonces, cuando me dan la oportunidad de elegir qué estudiar, terminar la preparatoria, mi mamá me dice, hija, lo que tú quieras. O sea, realmente mi mamá me dio luz verde para lo que yo quisiera y vi que en BUAP había la oportunidad de estudiar psicología y luego psiquiatría. Ajá, Ok, porque la línea normal para estudiar psiquiatría es primero medicina ujú, y luego psiquiatría, que es la sí, especialidad, ¿no? claro. Entonces, yo dije, pues la verdad me interesa más psicología que medicina, ¿no? Ok, Y yo sí, dije, sí. bueno, hacemos el examen, ahí que Diosito nos ayude, y bueno, pasamos el examen, ingresamos a UAP, nos matriculamos en psicología, y ya estando aquí en Puebla, porque yo soy originaria de Tehuacán, Ujú, eh, más pegado a Oaxaca, o sea, siendo Puebla, pero es sí, al sur. Me dan la oportunidad de venirme aquí a Puebla. Entonces, no sé, yo tal vez venía con una idea de la universidad súper matada, ¿no? Como voy a dejar ahí los ojos y las pestañas.
pero realmente creo que me apasionó tanto la psicología que no se me hacía en un primer momento tan difícil. Ok, ¿Ah? ajá. Pues el primer cuatrimestre lo pasé pues medianamente bien. Yo dije, pues me voy a poner a hacer otra cosa, ¿no? A lo mejor meterme a un curso de inglés, de lo que sea. Y en ese entonces, una prima que la quiero mucho también, mi prima estudiaba 2 carreras. Ajá. Mi Ok. prima estudiaba en la universidad y en la normal del estado. Y le pregunté y yo le dije, primita, pues, ¿qué tan difícil es? Ajá. Cuéntame, ¿se puede o no se puede? Si es muy matado o no, Ajá. porque en un primer inicio, pues era como un curso de inglés, ¿no? Otra cosa. Pero como mi prima también estudiaba así las 2 carreras, pues yo dije, bueno, pues vamos a preguntarle y ella me dijo no. O sea, no, dice, puede ser cansado, tiene sus momentos, a lo mejor los momentos de evaluación, pero por demás es bastante llevadero. Ah, bueno. Y pues le creí, le creí. Te vendió bien la idea. Me vendió la idea, un saludo a mi prima, por supuesto. Me vendió la idea y yo dije, pues sí, ¿no? O sea, ya estoy acá en Puebla, mi mamá me está dando todo el apoyo del mundo, pues, y le comenté a mi mamá, ¿no? Le dije, mami, pues quiero ver si puedo entrar a la normal, etcétera. Ajá. Mi mamá siempre me ha apoyado, siempre, siempre, y me dijo, bueno, hija, si quieres hacerlo adelante, solo que termina lo que empiezas, ¿no? O sea, eso fue como lo único que me dijo. Pasa lo que pase, tienes que terminar las 2 cosas. Termina lo que empiezas. Entonces, yo dije, bueno, pues me inscribo, ¿no? Ok. Me inscribo, hago el examen, paso el examen y empiezo a estudiar las 2 carreras, ¿no? Y bueno, también ya viéndolo a distancia, realmente diría que no es por demeritar, por supuesto que no demeritamos. Yo creo que me apasionaba más psicología. Ajá. Ok. Yo no digo que la normal sea mal, no va por ahí el asunto, pero realmente creo que me gustaba, me interesaba más, se me facilitaba más, o esa era mi idea, ¿no? Sí, sí. Psicología, y yo disfruté mucho la etapa de la universidad. Obviamente estudiaba la normal, pero siento que no era tan complicado tampoco. Ajá. Ok. O sea, esa es mi percepción. Entonces, No me vayan ¿recomiendas la a experiencia de estudiar 2 licenciaturas? sí Sí la se puede. recomiendo. Sí se puede. Sí se puede. Obviamente yo lo hablo desde mi experiencia, Sí, ¿no? sí, no. También desde como yo lo recuerdo. Claro, va a haber momentos complejos, va a haber momentos en donde vas a tener que decidir, ¿no? Tiempo con amigos o estudio, ¿no? Pero realmente creo que fue una experiencia muy hermosa, sí la recomiendo, 5 estrellas, ¿no? Esta parte, Ok. sí la recomiendo, sí, mucho. ¿Y ambas carreras que las terminaste en 4 o 5? ¿Cuántos años? La universidad lo terminé en 5 años y la normal Ok. en 4. Ajá. Oh, pues bastante bien. Sí, Digo, sí he conocido personas que se han lanzado, por ejemplo, una administrativa y derecho, combinaciones bien extremas, ¿no? Pero aquí, como dices, bueno, entre la experiencia familiar y de alguna manera la recomendación de la buena prima, sí. pues ya te llevó por ese camino. Entonces, bueno, lógicamente, durante la normal, pues tienes que ir a servicios escolares, entiendo que tienes que probar todos los grados escolares durante el programa, ¿no? No, amiga, como es la normal en secundaria, o sea, solo me Ah, ubiqué sí, en perdón, secundaria. Ajá. solo secundaria. Sí. Y entonces, ¿cómo llegas al ámbito universitario? Ah, Que es donde bueno, nos es que conocimos. sí, gracias gracias al perfil que tenía, bueno, termino las licenciaturas, Ajá, y pues estaba en ese interno como de ahora qué hago de mi vida después de terminar, pues claramente entrar al ámbito laboral. Entonces tuve muchas experiencias. Yo pasé por todos los niveles educativos, ¿no? O sea, pasé por primaria, por secundaria, por bachillerato, por licenciatura.
Ahorita ya en mi base estoy en preescolar y dando capacitación a docentes. Entonces, he pasado por todos los niveles educativos. Empecé en una unidad educativa, bueno, ya en el recordar ese proceso, estuve en una unidad educativa en donde trabajé en secundaria y a nivel bachillerato. Posteriormente hice varios interinatos en primaria. Estuve también a la par haciendo un poquito de docencia universitaria. Estuve ahí como 2 años tal vez, o hasta menos, ¿no? Que fue ahí donde nos conocimos. Ajá. Y ya, bueno, mi base de educación especial, hice el examen de oposición para entrar a la secretaría y ya me quedé en mi base en educación especial, pero a nivel preescolar. Entonces, yo creo que todas esas experiencias fueron gracias a mi perfil. Ajá, porque les gustaba mucho en las escuelas el perfil de psicóloga y docente, ¿no? Entonces, esa combinación, la verdad es que me abrió muchas puertas y puedo decir que la licenciatura, y yo creo que también es porque yo lo he querido así, ajá, o sea, yo lo he querido así, la licenciatura que me ha abierto muchas puertas, pues ha sido la licenciatura en psicología. Ok. Bueno, algo que habíamos platicado la vez pasada y creo que es algo inherente, pero no todos lo platican, lo hacen práctico o lo aplican, es que los docentes en general, en cualquier momento de tu vida, como te integras, necesitas herramientas psicológicas, ¿no? Sin en cambio, hoy hay una crítica muy fuerte de que en sí no debería ser una tarea principal de los docentes en cualquier nivel, pero debido a los cambios sociales y pospandemia, más que nada, Claro. se ha generado que ahora los docentes tenemos que tener pues conocimientos en psicología, ¿no? O habilidades o herramientas que ayuden en esta parte de la escucha activa, este apoyo emocional. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que es zapatero a tu zapato, ¿no? Realmente considero, bueno, es a lo mejor hasta una crítica, no me vayan a querer colgar, ¿no? De esto, pero realmente creo que sí hay mucha carga que no le toca al docente. Ajá. No quiero mencionar cosas específicas, pero, o sea, hay cosas que no nos corresponden, ¿no? Que le corresponde a casa, que le corresponde a papá. No todo es la escuela. Sí, pasan mucho tiempo en la escuela, sí. Entiendo que la escuela es una situación de institución formadora, o sea, yo no estoy en contra de eso para nada, pero en lo que sí estoy en contra es que todo la escuela, ¿no? O sea, buena alimentación, la escuela, buenos hábitos de lectura, la escuela, buenos hábitos, ante muchas cosas, la lectura, paren las drogas desde la escuela. O sea, sí, o sea, sí por una parte, pero hasta cierto punto nada más, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que hay áreas específicas, ¿no? Que si bien los límites son muy, muy cercanos, creo que hay que respetar las áreas. O sea, yo no le puedo pedir a un docente que haga una intervención en crisis. No, necesitan fundamentos, base y experiencia para ello. Entonces, una vez más, zapatero a tu zapato, ¿no? Bueno, es mi visión, es mi forma de ver las cosas, porque hay cosas que digo, no es que no quieran, es que no pueden hacerlo. Ajá. Sí, es que a veces como docente estás o sea, muchas veces no entienden que estás en un grupo de 20 a 35 personas Claro. y estás trabajando con individualidades y de repente una de estas te explota por X situación y también, pues, también te asustas, te quedas así como, ¿qué está pasando? Y ok, a ver, respiro, tratas de ser el adulto funcional del aula, así sean universitarios, porque de verdad, universitarios, prepa, bueno, que es mi experiencia, pero tú ya que has pasado por todos, eh, como en todo trabajo, estás en el ambiente del momento y sucede un estado de crisis y a veces pues no tenemos esa capacitación o ese conocimiento, que lo ideal es que, como tú dices, debería haber en todas las instituciones una serie de equipos de personas, como dices, especialistas dependiendo la situación, ¿no? La emocional, está la mejor, como dices, pues detección de alguna discapacidad, trastornos, y que puedan orientar pues a los docentes como a los padres, ¿no?
en ese aspecto, pues sí, lo ideal, pero lo cierto es que las instituciones no lo tienen, ¿no? No, es una realidad. Entonces, el mejor de los casos se va formando un equipo de trabajo entre, si es que viene desde dirección, que sería lo ideal, y que de ahí se fuera formando este equipo de trabajo. Y bueno, algo que también habíamos platicado anteriormente, pues que tiene que cambiar el concepto de las familias en México, de cómo estas, pues tienen su propia relación y cómo tienen que ver la escuela, como tú dices, es una herramienta y tenemos que trabajar junto familias como instituciones educativas para el desarrollo de personas que puedan en el bien convivir social, ¿no? La escuela, pues sí, estaba pensada para que conocieran las reglas sociales, se pudieran desarrollar ideas, bueno, ahora se pueden ya desarrollar ideas o esta parte emprendedora, generar desarrollo para el país, ¿no? Pero pareciera que estamos como post pandemia en una bajada que sí se veía, pero de repente vino muy pronto y, y los estudiantes traen todo pues como un falta de desarrollo de herramientas emocionales, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves en ese aspecto? Creo, ¿O soy yo la que se está fumando no, así no, no. como que ya no sé qué hacer, auxilio? No, amiga, mira, yo creo, también en base a lo que, mi experiencia, ¿no? A lo mejor estoy segura que hay muchos factores para explicar este fenómeno que estamos viendo en las aulas actualmente de mucha apatía, ¿no? Tengo amigos muy cercanos que trabajan en secundarias, en bachiller, ¿no? Y hablan de una apatía muy marcada, lo que recuerdo, ¿no? También de mi experiencia como docente universitario, ¿no? De esa falta a lo mejor de compromiso, muchos factores, ¿no? De entrada, yo me gustaría sí mencionar la cuestión de la tecnología, haciendo como un poquito de retroceso hasta en mi propia experiencia. Yo, bueno, no sé, también contemporáneos, ¿no? A mi época, nosotros tuvimos un celular hasta la preparatoria, Ujú. ¿no? Hablando, tengo 35 años, entonces, Yo hasta la universidad. a la universidad, ahí los tiempos, ¿no? Ay, Pero una pantalla, ¿no? O sea, lo tuvimos ya más grandes. Es más, Facebook, todas estas redes, ¿no? Instagram y demás, ya los tuvimos ahora de adultos, ¿no? A mis veintitantos años, ¿no? Entonces, nosotros de cierta forma no crecimos con estas redes. Ajá, o sea, no es como que mi mamá estuviera viendo Facebook. Ajá. ujú. Entonces, yo creo que de entrada, sí, el mundo ha cambiado mucho, principalmente en el aspecto tecnológico, diría yo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ahora está recomendando que los niños de 6 años para abajo ya no tengan tanto contacto con la tecnología, o sea, ya no estén expuestos a Pues ya pantallas. dijeron que desde los 12 años, bueno, Ah, mira, ya hay países que desde los 15 ya están diciendo que de los 15, ahora sí que desde 0 hasta 15 años, de preferencia, no acceso a la tecnología y sobre todo redes sociales. claro. De hecho, bueno, también, bueno, sumando, ¿no? A esta información, que no estaría mal que pudiéramos ahí compartir un artículo o algo para Sí. fundamentarlo. Eh, o sea, si nos vamos también a las políticas de estas empresas, de Facebook, Instagram, de Meta, eh, es a partir de los 16 años, ¿no? O sea, para crear una cuenta, lo ideal sería después de los 16 años. Entonces, estamos hablando de también cambios en el cerebro. Me estoy metiendo a cosas muy densas, si lo quieren ver así, No, pero pero es una realidad. es parte Y hay de, quien no lo acepta, sí. y lo podemos platicar en otro momento, ¿no? Sí. También más a fondo. Pero esta cuestión de la recompensa inmediata que nos da el dispositivo, ¿no? También de ese tiempo de frustración. En mi época, ya me siento muy grande, pero en mi época salía un capítulo cada semana de tu serie y ahora se dispara toda la serie junta en estas plataformas y te puedes pasar 8 horas viendo tu serie, ¿no? Sí. Entonces, estas situaciones cambian la estructura del cerebro también en donde la realidad ya no es tan real.
Ajá, la realidad es aburrida. Entonces, creo que yo sí me iría mucho por el lado de la tecnología, de cómo se está usando actualmente en la vida cotidiana. Estamos intoxicados de teléfono. Es más, yo puedo decir que hasta cierto punto soy adicta a mi celular. Todos, yo creo. En este Gran mayoría, momento, sí. la gran mayoría Lo tenemos un somos, problema sí. con el celular, podemos dormir con el celular, ir al baño con el celular, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos también enseñándole a las nuevas generaciones, independientemente de la edad, ¿no? O también ir a un restaurante y ver cómo niños están comiendo con la pantalla, porque si se las quitan es el berrinche. Sí. Entonces, muchas situaciones, yo mucho lo ataño, ¿por qué no?, al uso de la tecnología en la cotidianidad, sumado a otras cosas, sumado también a la situación laboral. Actualmente es muy, pues, digamos, es muy normal que ambos papás trabajen, ¿no? Sí. O sea, tanto mamá como papá trabajan. En ocasiones los hijos se quedan a cuidado de familia extendida, aunque no en todos los casos, por supuesto, etcétera, ¿no? A veces hay niños que crecen solos, es decir, mamá, papá trabajan hasta las 6, yo salgo a las 2, hay varias horas en donde estoy libre y ¿qué hago? El celular, ¿no? No hay nadie a mi alrededor más que mi hermana que está igual que yo, ¿no? Entonces, esa es la realidad también de muchas familias, la necesidad de que ambos padres trabajen, no es crítica ni mucho menos, son realidades. También hay cada vez más casos de padres solteros criando, ¿no? Entonces, ahora son las mujeres las que deciden salir de la familia nuclear. Y ahora son papás criando, que también, o sea, al final, una vez más, son realidades, es lo que vemos también desde este lado, ¿no? De la docencia, y en donde la familia también se transforma, ¿no? Que creo que está bien, cualquier cambio, cualquier situación, bueno, también son situaciones de vida, pero creo que sí necesitamos como no perder valores, ¿no? O sea, al final, responsabilidad, valor, de honestidad y demás, ¿no? Pongámoslo más simple, ser conscientes de que efectivamente estar muy pegados a las redes sociales y en los equipos móviles nos están quitando presencia de convivencia. Digo, yo también estoy consciente de que a veces no tengo paciencia justo porque vengo saliendo de la dinámica del celular, pero justo nosotros vemos como adultos las cosas de otra perspectiva porque lo vivimos en el proceso y los niños y jóvenes de ahora pues técnicamente vivieron el equipo como parte natural de su vida, Es ¿sí? correcto. O sea, como antes era la televisión, que bien también, a nosotros nos tocó la época que nos decían, no veas tanta televisión porque te va a hacer mal y etc. Pues bueno, llegó en más pequeño y compacto y se llama smartphone y tiene un montón de situaciones que justamente nos está afectando, pero creo que es bueno que ya estamos hablando de todo esto, que si hay estudios neurocientíficos de los efectos en el cerebro en diferentes edades y cómo esto va involucrando y va dañando también las habilidades finas, que lo que habíamos hablado y con lo que ahora sí que empezaste la entrevista diciendo de la importancia de estos elementos y que se están perdiendo, porque yo que tengo clases con de prepa ya no saben escribir. O sea, cuando les pido su firma de aceptado su calificación, me dicen, maestra, yo ya no me acuerdo cómo escribir, no recuerdo ya cómo tomar un lápiz y entonces les cae un momento de qué está pasando, ¿no? Entonces, sí estamos en un cambio, como dices, estos cambios, pues esperemos en bien caigan en cosas positivas. Nos va a tomar tiempo porque los cambios no son tan rápidos Pero y más humanamente en estos aspectos. Ya se me olvidó la última pregunta que te iba a dar ya para que estemos cerrando este ciclo, pero ok, ya, vamos. Es que sí, totalmente ya me metí aquí en el asunto. Pero bueno, ¿qué 3 consejos les darías a profesionistas y docentes que les gustaría dedicarse en esta parte de la discapacidad, detección de trastornos profesionalmente? ¿Qué 3 consejos les darías? 3 consejos para los futuros compañeros de educación especial. El primer consejo que le daría es que
trabajen mucho en sus habilidades sociales. Porque, o sea, sí es como asertividad, no, a lo mejor no nos toca como tal, pero resolución de conflictos, poner límites, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué este primer consejo de trabajar en ti mismo tus habilidades sociales? Porque vamos a trabajar con muchas personas, ¿no? Es decir, yo como maestro de educación especial voy a hablar con la directora, voy a hablar con el compañero o la compañera docente, voy a hablar con el niño, ¿no? Me va a tocar intervenir ahí en situaciones para tomar decisiones. Entonces, yo creo que sí es bien importante que nosotros, servicios de educación especial, seamos claros, seamos asertivos, seamos, sí, pacientes, ¿no? También con las otras personas y que podamos entablar una conversación seria, porque a veces no voy a verme tan severa, ¿no? Pero a veces tenemos que tomar estas decisiones de este niño tiene que ir o debería, ¿no? Debería ir a un camp o debería ya pasar a la primaria, o etcétera, ¿no? Una toma de decisiones específicas. Entonces, bueno, necesitamos trabajar esas habilidades sociales, ¿no? Para comunicárselo al papá, a la maestra, a la directora, hablar con nuestros propios directivos, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que hablar con muchas personas. Ese es punto número 1. Punto número 2, creo que les diría que no lo sabemos todo, ¿no? Y hay que seguir preparándonos. Aunque yo ya haya revisado algo, por ejemplo, de discapacidad auditiva, la comunidad sorda, hay que acercarnos a ella, hay que conocer su contexto, hay que acercarnos a todas estas formas de vida. Entonces, creo que debemos de estar abiertos a aprender, ¿no? Hasta hace algunos años yo no conocía el método Denver para trabajar con trastorno de espectro autista, ¿no? Entonces es como, ¡pum!, me voló la cabeza, ¿no? Con método Denver y yo dije, pues claro, es que era obvio, ¿no? ¿Cómo no se va a trabajar así? Entonces, pues realmente es esta pasión por seguir aprendiendo y no lo sabemos todo. Entonces, si se quiere, es más, en cualquier nivel, ¿eh? No nada más educación especial, este es como tip para todos, ¿no? En sentido de que tenemos que seguir preparándonos, ¿no? Constantemente, porque hay cosas nuevas que están saliendo y hay que estar pues a la par, ¿no? De eso, si queremos dar un buen servicio. Y el último consejo que daría a los nuevos compañeros, creo que es dejar ir los casos también. O sea, yo sé que a veces como docentes, y yo también sé que esto da para otras áreas, ¿no? Fíjate que justamente lo platicaba con una amiga muy cercana, esta necesidad de tener que soltar a mis niños, ¿no? Yo sé que nosotros tenemos una vocación, los docentes que están comprometidos, que se ponen la camiseta con lo que hacen, eh, es imposible no crear un lazo emocional con los niños, porque somos humanos, ¿no? Y porque aprendemos de ellos y al final estamos trabajando con personas, con entes vivos, ¿no? Pero creo que justamente hay que poder poner un límite, y desde mi postura yo lo voy a dar todo en el años que yo tenga a los estudiantes, lo voy a dar todo. Pero cuando ya no pueda, porque se termina su etapa conmigo, tengo que poder decirle adiós, ¿no? Sí. Y desearle lo mejor y no engancharme emocionalmente a ellos ni a la familia, ¿no? Porque ellos tienen su proceso, tienen su forma, es su familia, es una familia nuclear, que yo no dudo que se puedan convertir en amigos si es que así se desea, pero necesitamos soltar los casos. Ay, sí, casi me hace llorar, pero sí pasa, sí pasa y a veces cuesta trabajo y es uno de los males a veces de muchos docentes. Sí, Pues mira, ahora sí que las 3 preguntas, los 3 consejos que diste yo creo que son aplicables para cualquier grado, cualquier docente. claro. Y sí, hasta yo me voy a poner de tarea. Y bueno, a ver, ahora 3 deseos que te gustaría dejar para la educación en México.
3 deseos. Ay, ahora voy a llorar yo. ¿No? Creo que el primer deseo, en algún punto, pues es que todos tengamos derecho a la educación real, ¿no? Porque sabemos que en México una realidad de desigualdades, realidades muy difíciles que se viven en diferentes puntos de nuestra nación, contextos muy diferentes, pero el primero, a lo mejor sí, que algún día ese porcentaje sea 100%, sea 100% de todos los niños. Entonces, Ajá. ok. Punto número 2. Sí, no nos ponemos aquí, no. No lloremos, no lloremos. Sí. Punto número 2, el deseo para la educación en México. Punto número 2, que los recursos lleguen. Que los recursos lleguen. Yo sé que una vez más desigualdades, una vez más realidades, contextos, lejanías, ¿no? Sobre todo en México, que es un país tan diverso, con tanta cultura, tanto todo, sabemos que hay muchas desigualdades, pero que el recurso llegue a las escuelas, porque sí necesitamos materiales. Ajá, no podemos, aunque a veces creo que se romantiza mucho el hecho de dar clases debajo de una sombrilla, lo cierto es que también necesitamos espacios dignos. Así es. Entonces, que el recurso llegue, ¿no? Sí, este sería el número 2. Y el número 3, comunidades más comprometidas. ¿A qué me refiero con esto, no? A lo mejor hace un momento dije que es zapatero a tu zapato y también que se le delegan muchas cosas a la educación o a la escuela, más bien. También debo de reconocer que hay papás bien comprometidos, ¿no? Así como hay zonas, ¿no? Porque no podemos generalizar en educación. Así hay que hay zonas muy difíciles, papás muy como no comprometidos, que no se interesan. También está el contrario, ¿no? De papás que se comprometen, que están, que van, que dan a la escuela, que respetan al maestro, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que esa comunidad, porque al final la escuela es parte de una comunidad. Sí. Entonces, que esa comunidad también acobije a la escuela, ¿no? O sea, me encantaría esa parte. O sea, ahorita Sí. a lo mejor está mucho lo de la escuela nueva la nueva escuela mexicana, que es de la escuela para la comunidad. Fíjate que esa idea, muy a pesar de las críticas que pueda tener, también es cierto, ¿no? Que la comunidad abrace la escuela. Rápido, conozco una escuela que está en un contexto muy complejo, que ha sido vandalizada como no tienes idea, o sea, se han robado, se robaron la tubería de la escuela, ¿no? Entonces, ok. Al final eso lo puso el gobierno, ¿no? No es propiamente del docente, porque son escuelas públicas, pero era como, es la escuela de sus hijos. O sea, si en algún momento vas a mandar a tu hijo a la escuela, pues esta es la escuela que te queda cerca, ¿no? O sea, y tu niño no va a tener dónde ir al baño, por ejemplo, o no va a tener agua para lavarse las manos. Entonces, es como, la escuela es de la comunidad. Sí, sí, que justo esa comunidad se ha ido perdiendo, creo que es de los rasgos positivos del programa, que la comunidad que la escuela conozca a su comunidad y viceversa. Claro. Digo, lo que nos está haciendo difícil es la implementación y la comunicación, Claro. Pero pues paso a pasito lo iremos logrando, como siempre que logramos la mayoría de los cambios. Y bueno, ya para cerrar, ay, es que de verdad nos quedamos con mucho por hablar, pero claro que sí. Si no... invítame otra vez, amiga. En otra te invito, claro que sí, Claro. A ver, me gusta esta dinámica, creo que es muy interesante. Vamos a empezar contigo. ¿Qué pregunta le dejarías al próximo docente que voy a entrevistar? ¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo? Esa sería mi pregunta. Digo, porque hay cosas que nos encantan y hay cosas que no nos encantan tanto de nuestro trabajo. Pero bueno, a ver cuál es lo que más le apasiona. Bueno, pues igual yo espero tener nuevas preguntas
en la próxima entrevista. Zuli, pues tienes todo un historial profesional, también campos de éxito que ya no pudimos presumir aquí. Gracias, amiga. Híjoles, es que yo considero que en tu corta edad has hecho muchísimas cosas Gracias. y eres de las docentes que yo digo, wow, de dónde saca tanta energía. Ay, amiga, gracias. Sabemos que hay subidas y bajadas, pero la verdad es que has hecho un gran trabajo. Pues todos hacemos un gran trabajo, pero yo considero en lo personal que la educación especial y además preescolar requiere de una energía muy intensa. Yo digo, como tú dices, zapatero a su zapato y hay docentes muy buenos, especialistas en cada nivel. Y yo la verdad mis Claro, claro, respetos sí, con sí, los sí. niños, son increíbles y todo, pero como una maestra que conocí, te dejan las babas y los mocos en todos lados, creo que también una vez lo comentaste y así pasa, pero bueno, es parte de la labor y también hay que tener una gran fortaleza para eso. Y bueno, quedaron muchos temas, Uli. Me encantaría que tuviéramos más tiempo. Estás invitada para otra entrevista que ya Muchas podamos gracias. viendo temas. Y gracias por el trabajo que haces. Es muy importante, creo que va a seguir creciendo esta parte de la inclusión, como bien dices. Ya no dio tiempo a explicarlo, pero bueno, ahora lo vemos más en redes sociales, más en esta integración social, que aunque el país no está hecho para esta integración, nos va a costar, pero ya cada vez es más visible esta integración y qué bueno, y porque laboralmente también es muy importante que sean independientes, que también puedan tener acceso a un trabajo, no solo a educación, sino también a un trabajo, a estar en la convivencia social, aunque nos cueste mucho tiempo comprender esta diversidad, pero ahí vamos, ¿no? Pasitos a pasitos se van construyendo estos caminos que pues nos llevan a un objetivo. Ay, amiga, muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco también esta invitación. Es un gusto poder apoyarte. También el tiempo que llevo de conocerte, creo que eres una persona súper comprometida, súper capaz, que propones y bueno, me encanta. Me encanta ser tu amiga y con mucho gusto, las veces que Gracias. si consideren necesarias, estaremos ahí apoyándote. Y sí, quedaron muchos temas ahí pendientes. Entonces, bueno, pues gracias, Uli, por estar en Docente 71. Pues vamos queda la invitación abierta y bueno, gracias a todos los que nos escucharon en esta entrevista. Gracias por haber escuchado toda la entrevista de Docente 71. Recuerda seguirnos, darnos un like, recomendarnos y ¿qué otras preguntas te gustaría que les hiciéramos a los docentes invitados? Síguenos más en Podcast Docente 71. Hasta la próxima.